Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Fer López y hago contenido sobre salud mental y fe cristiana. Bueno, como quizás han visto en mi canal, hemos estado hablando en los devocionales sobre la vida de Jacob. Pues todos estos devocionales que yo les vengo subiendo al canal son pues mi devocional diario. Entonces voy en esta historia de Génesis, estamos hablando de Jacob y luego pasamos a la historia de José, que es una historia súper interesante que también vamos a hablar aquí en el canal, pero más adelante. Pero entonces es muy gracioso, o es muy curioso más bien, porque empiezan a hablar de José, primer capítulo de José, y al segundo como que meten una historia que es súper importante, súper interesante, que cuando yo la leí fue como, wow, esto es demasiado apasionante y como que quiero compartir esta historia también en el canal, una manera como de story time de la vida, vamos a hablar de la historia de Judá y Tamar, que está en Génesis 38. Siempre les pido que lean antes, pero en esta ocasión sí voy a hablar mucho más a detalle de todo lo que pasó, y a lo último podemos hablar, o mientras vemos la historia, cada uno puede también ir interpretando o reflexionando un poco de lo que Dios nos puede estar hablando pues a nuestra vida personal. Entonces comencemos, les voy a contar toda la historia con todos los detalles y luego vamos a las reflexiones. Bueno, para hablar de la vida de Judá, es necesario, para ponernos en contexto con la historia que les voy a contar, es necesario ponernos en contexto con lo que estaba sucediendo. ¿Quién es Judá? ¿De dónde viene Judá? Entonces, el resumen más fácil es que venimos hablando de Jacob, que Jacob es hijo de Isaac. Entonces, Jacob se casó con dos mujeres, con Lea y con Raquel. Resulta que Jacob se enamoró profundamente de Raquel y él trabajó por ella como 7 años, y cuando era la noche de bodas y eso, se da cuenta de que Labán no le dio a su hija Raquel, a la que él amaba, de la que él estaba profundamente enamorado, sino que le dio a Lea, y él no amaba a Lea. Luego tiene que trabajar otros 7 años Jacob, y ahí sí se puede casar, se puede casar con Raquel, o sea, se les entrega a Raquel. Entonces, obviamente empiezan a tener hijos. Raquel, tristemente, no puede tener hijos, ella tiene un problema como de esterilidad. En cambio, Lea, la que era la rechazada, la que no era la amada, ella sí puede empezar a tener hijos. Entonces, su primer hijo es Rubén, y cuando nace Rubén, hay algo muy particular, porque ella dice, cuando le pone el nombre de Rubén, dice, porque el Señor ha visto mi aflicción, o sea, lo tuvo en aflicción. El segundo que tuvo es Simeón, y cuando nació dijo, porque el Señor oyó que yo era menospreciada. Luego tiene a Leví, y en cuanto a Leví dice, ahora sí me amará mi marido. Y justo cuando tiene el cuarto, que es Judá, de quien vamos a hablar, ahí esta vez ella sí dice, esta vez alabaré al Señor. ¿Por qué les quiero contar esto? Así como un dato curioso de primerazo, y es como Lea tenía como esa dependencia y esa necesidad de que un hombre la amara. Entonces era como, si le doy este hijo, entonces me va a amar, y buscando la aprobación de su esposo, buscando la aprobación del hombre. Pero sucede algo lindo con Judá, y es que en ese momento ella ya como que dice, ya no busco la aprobación de Dios, sino que de Dios no, la aprobación de Jacob o de un hombre, sino que esta vez busco darle la gloria a Dios. Y es de Judá de quien vamos a hablar. Fíjense que viene, Judá es hijo de la que no era amada por Jacob, digamos que era menospreciada, era rechazada. Entonces luego también podemos ver, y esto es importante, la vida de José, porque José resulta que es hijo de la que sí era amada. Entonces Raquel es la mamá de José. Y me parece muy curioso, porque yo pensaba siempre como, wow, de José y de José se habla mucho, o sea, de José tiene que venir algo muy importante. Pero leyendo la historia que les voy a contar hoy de Judá y Tamar, me doy cuenta de algo muy, muy hermoso, y que lo vemos mucho en la Biblia, y para comenzar ya nos podemos quedar con esto, y es
cómo Dios usa y cómo Dios está en la historia y Él escoge a los menospreciados. Él escoge a los que la gente rechaza. Entonces, si Lea era la rechazada, Dios va a hacer algo muy importante a través de su linaje, a través de su hijo Judá. Entonces, esa es la historia que vamos a leer. Como que nos cuentan de José, hacemos una pausa en José y decimos, sí, José es súper importante y van a pasar cosas muy increíbles con él, porque Dios también está con José. Pero hacemos una pausa y nos cuentan esta historia hermosa de Judá y Tamar. Es hermosa y es loca. Cuando yo la leí, yo era como, no lo puedo creer, esto es de novela. Bueno, entonces esta historia súper apasionante comienza pues con Judá, y Judá se muda de donde está y se muda a un lugar que se llama Adulán. En Adulán se casa con una cananea y esta cananea se llama Súa. Ellos se casan, tienen 3 hijos. Estos 3 hijos son Onán y Sela. Obviamente el mayor. Entonces, como todos sabemos, lo que se acostumbraba era acordar y que el papá casara a sus hijos, pues con quien correspondía, ¿no? Entonces, se casa. Judá logra esta unión entre y Tamar, la protagonista de nuestra historia. Entonces ellos se casan, pero resulta que era un hombre que no hacía la voluntad de Dios, que no era agradable al Señor. Entonces el Señor le quita la vida. Al respecto dice Génesis 38:7, pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces luego seguía, ellos tenían una costumbre, levirato se llama, que es como las leyes posteriores a Deuteronomio 25, y dentro de estas leyes estaba que si el hijo mayor moría, entonces el que le seguía tenía que casarse con esta viuda y darle descendencia a su hermano. Entonces también Judá acuerda pues que se van a casar. Entonces Onán termina casándose con Tamar, uniéndose a Tamar, pero Onán tenía una actitud y tenía algo en su corazón y era como, no quiero tener como una descendencia que no sea mía. Tenía como esa envidia y ese celo. Entonces lo que él hacía cada vez que tenía relaciones sexuales con Tamar era derramar su semen en el piso, en el suelo, para que ella no quedara embarazada. Entonces esto Dios lo vio como mucha maldad de parte de Onán. Entonces también le quita la vida. Y ahora pues Judá se da cuenta, como me queda un tercer hijo, tengo que dárselo también a Tamar porque tiene que tener su descendencia, eran las leyes. Pero él tiene miedo porque obviamente no quiere que su hijo muera. Entonces le dice a Tamar, vete a la casa de tus padres, está con ellos un tiempo, y cuando Selá sea más grande, entonces te puedes casar con él y puedes tener la descendencia con él. Pero la verdad es que Judá no planeaba, como que engañó a Tamar, porque él realmente no se lo iba a entregar. Como que la engañó. Entonces ella se va con sus papás, pasan los años y Tamar se da cuenta que obviamente la han engañado y decide por sus propias manos hacer justicia de una manera muy poco particular, muy poco común más bien, y es que ella se va a la casa de sus papás y ella escucha, le dicen, tu suegro está viniendo hacia acá, hacia el pueblo. Entonces ella lo que hace es que se cambia su ropa como casual de la que ella usaba normalmente y se viste como una prostituta y sale a las calles y se encuentra con su suegro, y ella tenía obviamente su cara tapada. Y su suegro va con el sirviente, más bien el amigo, aquí en la Biblia también lo llaman como su amigo, se llamaba Ira. Entonces ellos están juntos, suben y en el camino se encuentran con Tamar. Y este sí lo quiero leer porque es muy interesante. Y dice, luego se sentó junto al camino Tamar a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, le preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Y ella continuó.
déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. O sea, esto es de novela. Luego Tamar volvió y ya se quitó como su atuendo de prostituta, y al poco tiempo Judá le dice a su amigo Hira que vaya y le pague con el cabrito que habían acordado. Entonces su amigo va a buscarla al mismo lugar en el que estaban y no la encuentra, y entonces empieza a preguntarle a las personas que estaban por ahí como: estoy buscando a esta mujer que es una prostituta, y la gente del pueblo le dice como: pues aquí no hay ninguna prostituta, o sea, no la conocen, obviamente no era algo común. Entonces él como, bueno, pues nada que hacer, se va con Judá. A los 3 meses le llegan a Judá con la noticia. Dice así: unos 3 meses después le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Así que Judá dice: sáquenla y quémenla. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién es este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no le arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Luego de esto nos cuentan que Tamar quedó embarazada de gemelos o mellizos, no me acuerdo, creo que de gemelos. También es una historia súper interesante, y ya dicen los nombres de los hijos, que fueron Fares y Zera, y ya, y nos dejan ahí la historia. Y yo quedé con un montón de preguntas, pero también con muchas reflexiones, así que quiero que pasemos a la parte que podemos aprender de esta historia. El punto más importante que podemos aprender acerca de Dios es que Dios es justo y Dios no ignora la injusticia. Entonces, en esta historia podemos ver muy fácilmente cómo Dios vio la situación de Tamar y actuó a su favor. Y Dios usó esta historia para algo glorioso, porque Tamar se convirtió en la antepasada del Mesías. Cosa demasiado importante, porque como les venía diciendo, uno dice José es lo máximo, y uno, bueno, yo creía como, no sé por qué creí como de José viene Jesús, es la línea genealógica de Jesús, y no, resulta que no viene de ahí. Jesús viene de la línea de, en este caso, de Tamar, de Judá, de Lea, porque acuérdense que habíamos hablado de Lea. Entonces siento que el Señor está incluso dignificando, dándole el valor. Cuando Lea fue rechazada, el Señor le da el privilegio también de que de su línea venga nuestro Salvador Jesús, y esto mismo lo hace y trasciende a la historia de Tamar. Entonces es increíble, porque Tamar es de las pocas mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, y esto es demasiado honor. O sea, la manera en que el Señor repara estos daños es demasiado hermosa, y entonces podemos ver cómo Dios la dignificó a Tamar, pero también podemos ver el lado de Judá. Judá tampoco fue como, no, yo no fui, y decir que no asumir su responsabilidad, sino que él dijo sí. Es verdad, pequé, ella es más justa que yo, y ahí reconoce su culpa, y esto abre la puerta a la restauración. Entonces siento que esto también es un principio que lo podemos tomar para nuestras vidas. Y como veníamos viendo, definitivamente Tamar quedó marginada por los hombres, pero fue honrada por Dios. Así que aquí podemos aprender algo muy importante, y es que Dios redime las historias. Dios usa lo que es caos y lo convierte en bendición. Cuando incluso en nuestras vidas hemos tenido historias, situaciones de caos, situaciones en las que incluso ha estado el pecado, incluso hay cosas que no le agradan al Señor, cuando tenemos promesas de Dios, cuando tenemos un corazón que busca la justicia de Dios, no la justicia en nuestras manos, y eso lo vamos a ver ahorita, el Señor es justo, y el Señor limpia nuestros caminos y dignifica nuestro nombre, y también limpia nuestro linaje. Y también esto nos muestra cómo la genealogía de Dios, la genealogía del Mesías, de Jesús, no es perfecta, porque está llena de errores, está llena de traiciones, está llena de mentiras, de prostitución, de viudas, de extranjeras.
Pero todo esto nos muestra cómo Dios, y también hay otro pasaje en la Biblia que dice que el Señor usa lo vil y menospreciado, y aquí es un ejemplo perfecto para ver, Dios no usa al que nosotros consideramos como el más digno. Dios no usa a los ricos, Dios no usa a los presidentes, Dios no usa a los líderes, claro, también los puede usar, pero el punto es, Dios se fija y se goza en usar al que los seres humanos rechazamos, al que de pronto no tiene dinero, al que ha cometido pecado, al que otros ven como que es incapaz. Dios usa a todo ese tipo de personas, incluso a nosotros. Creo que nosotros también a veces nos podemos sentir como soy indigno de que Dios me use, he pecado, no he hecho lo que al Señor le agrada, tantas cosas, pero si en nuestro corazón está el agradar al Señor, el Señor puede incluso usar nuestras vidas, aunque el ser humano, aunque otros digan que no lo merecemos. Ahora, otra cosa que se me vino a la mente cuando estaba leyendo esta historia es como, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que el Señor esté aprobando a Tamar? O sea, porque Tamar también usó como unos métodos poco comunes para buscar la justicia. Entonces, Dios aprueba esto. En este caso de la Biblia, Dios aprobó la prostitución, Dios aprobó la mentira. Y obviamente la respuesta rotunda es no, Dios no aprueba el pecado, Dios no aprueba la prostitución, pero Dios es justo y su justicia es de otro nivel. Entonces usa incluso nuestros errores, puede usar incluso nuestro pecado para mostrarnos justicia a nosotros y mostrar justicia a otros y ser fiel a su propio nombre, porque sabemos que el Señor es justo. Aparte, el Señor la buscó a ella y la vio a ella con ojos de amor, porque ella quedó vulnerada, ella quedó sola, ella quedó sin hijos, y en la cultura en la que ella vivía, que una mujer no tuviera marido y descendencia era despreciable, o sea, la gente la podía tener totalmente rechazada y era como lo peor que le podía suceder a una mujer. Entonces el Señor responde a favor de ella también por esto, porque ve la injusticia, porque ve el dolor, porque ve lo que hay detrás de las historias. Pero aparte, otra cosa muy importante, y es que Tamar actuó movida por desesperación, pero no por lujuria. Entonces ella no estaba movida por conseguir dinero por la prostitución, sino que ella estaba movida por me engañaron y yo necesito restitución, yo necesito que me dignifiquen porque esto fue injusto para mí. Entonces esa era realmente la intención de su corazón. Claramente no usó los métodos más comunes, pero aún así el Señor no le importó tanto esto, sino que le importó más el corazón de Tamar. Le importó lo que ella había vivido, el dolor que nadie había visto. Entonces el Señor es realmente quien toma la justicia. Con esta historia no podemos nosotros decir, ay, así como Tamar, entonces yo también quiero buscar justicia y el Señor me va a respaldar. No. O sea, ya sabemos que el Señor no acepta el pecado y que el Señor no acepta que nosotros tomemos en nuestras manos la justicia, pero sí nos ve, Él sí ve nuestras historias, sí ve nuestro corazón, y creo que la enseñanza es que nosotros podamos confiar. Esta historia nos muestra que confiemos, aunque todo alrededor parezca injusto para nuestras vidas. Confiemos en que el Señor está viendo realmente lo que está pasando y Él mismo es quien va a dar la justicia y quien va a levantar nuestro nombre en el momento en que sea necesario, así como lo hizo Tamar, de ser de las pocas mujeres que se menciona en la genealogía de Jesús. Entonces, esto es lo que yo pude aprender con esta historia. No sé ustedes que hayan podido aprender, pero es una historia increíble, hermosa, que nos habla mucho acerca de nuestro Dios, lo que Dios significa para nosotros y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden suscribirse para ver más contenido como este, también me pueden seguir en las redes sociales, toda la información está en la cajita de descripción. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.